Bendiciones, hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. En esta noche vamos a compartir una porción de la palabra de Dios, que a través de esta palabra el Señor sea obrando en el corazón de cada uno de nosotros, que Él sea dirigiéndonos, que Él sea consolando, que Él sea bendiciendo nuestras vidas como siempre lo hace a través de su palabra. Y yo le comparto allí en el Salmo 1, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Realmente es un tiempo donde necesitamos el consejo, necesitamos la guía, necesitamos la bendición y el respaldo de parte de Dios. El salmista aconsejaba en este salmo allí a los varones de aquel tiempo que anduvieran realmente bajo el camino, bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Que se condujeran por el camino que a Dios le agradaba, que se deleitaran en la ley de Dios, que meditaran en su palabra, que buscaran hacer su voluntad, porque de esa manera Dios iba a bendecir y a prosperar todo lo que ellos emprendían. Como en aquel tiempo, en todo tiempo necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos que Él nos esté guiando y que Él sea quien esté dirigiendo permanentemente nuestras vidas. Y el Señor, a través de la palabra, sí nos aconseja los pasos que tenemos que dar si queremos alcanzar la bendición de Dios. Porque todos necesitamos la bendición de Dios. Todos necesitamos que Dios responda, que Dios obre, que el Señor nos esté guiando, que Él sea revelándose a nuestras vidas. Y para eso hay pasos que dar. No es solamente confiar, creer, tener fe y luego hacer lo que se me antoja, sino hay cosas donde yo debo someter mi vida al Señor para que Él sea obrando a mi favor y respondiendo a cada una de mis necesidades. Acá los tres primeros puntos que el salmista nombra, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? No anduvo, no estuvo, ni se ha sentado, ni se ha juntado. Ese es bienaventurado. Y una bienaventuranza es como una dicha, una alegría, un regocijo de pertenecer, ¿no?, a ese rebaño, a ese grupo de personas que hacen la voluntad de Dios. Y acá específicamente nos habla, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Es un tiempo donde necesitamos el buen consejo. Es un tiempo donde necesitamos que realmente nuestro consejero sea el Señor. Porque el hombre, muchas veces, por más bueno que sea, el consejo del hombre a veces no es muy bueno, porque muchas veces el consejo sale del corazón y dice que engañoso, dice la palabra, es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces necesitamos realmente que Dios sea el que nos esté aconsejando, porque muchas veces por escuchar el consejo, por más bueno que parezca, cuando es consejo de hombre, a veces nos hace equivocar, nos hace tomar malas decisiones, a veces nos hace estar desanimados, y necesitamos en este tiempo más que nunca poder entender los propósitos del Señor, y la única manera de hacerlo es a través del buen consejo que proviene de parte de Dios. Dice que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿sí? El camino de donde el Señor nos sacó, el camino de donde el Señor nos rescató, no andar en ese camino nuevamente. Porque el camino de pecadores nos lleva también a tomar malas decisiones, a contaminarnos, muchas veces a volver a repetir todo aquello que habíamos dejado de lado. Y sabe, cuando nos juntamos con alguien que no es de bendición, muchas veces cometemos errores y mucha gente
empieza a practicar lo que había dejado de practicar, ¿sí? Empieza a hablar mal, empieza a expresarse de una manera diferente a lo que Dios quiere, empieza también a pensar de otra manera, a criticar, a juzgar, y Dios nos pide que nos alejemos del camino de los pecadores, ¿sí? Y también dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse con personas que se burlan, y se burlan no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios, de las personas que creen en Dios, de las personas que buscan a Dios. A veces personas se juntan para escarnecer. Escarnecer es burlarse de lo que Dios hace, ¿sí? De lo que Dios quiere realizar en las personas. A veces la confianza, cuando la ponemos en Dios, para muchos es locura. Para muchos congregarse es locura. Para muchos creer en Dios es locura. Para muchos buscar la transformación en nuestras vidas es locura. Y muchas veces se burlan de lo que nosotros queremos hacer con la guía de Dios. Ahora, Dios nos dice a nosotros que no tenemos que buscar malos consejos, andar en camino de pecadores, ni sentarnos con los que son escarnecedores. A veces es necesario confrontar a esas personas con la palabra de Dios, y para hacerlo necesito realmente tener el respaldo que Dios da a los que buscan hacer su voluntad. Acá también dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está lo que necesitamos. ¿Sabe? Mucha gente se deleita en ver un partido de fútbol, se deleita en ver una buena película, le agrada eso, en juntarse con sus amigos a compartir algo, es un deleite, es un gozo, produce alegría en su corazón. Pero ¿qué tal si nosotros cambiamos ese tipo de deleites por escudriñar la palabra de Dios? Aunque parezca para muchos aburrido, que no entiendo, que no comprendo, cuando yo me decido también a hacer la voluntad de Dios en esta área, en meditar, en deleitarme en la palabra de Dios, las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Si no, dice que en su ley medita de día y de noche, en todo momento, ¿sí? No solamente cuando me congrego, no solamente en el momento donde oro por el alimento y a veces leo una porción de la palabra, o me levanto en la mañana temprano y saco una promesa y la leo, a ver qué Dios me dice, sino que en todo momento me deleito en la palabra de Dios. Porque no es solamente alejarse del pecado, alejarse de los malos consejos, alejarse de los que se burlan, sino deleitarse en las cosas que Dios ha escrito en su palabra. Eso tiene que producir en mí el gozo, la tranquilidad, ¿no? Para marcar la diferencia. Estaba leyendo Primera de Juan, y realmente aconseja mucho de que si creemos en Dios tenemos que obedecer sus mandamientos. Dios es amor, y para mostrar su amor dio su Hijo por nosotros. Y también Él nos pide que nos amemos los unos a los otros. Y eso está escrito en su palabra. Entonces, cuando uno lee esa palabra de Dios, uno se deleita en lo que Dios dice en su palabra. Y quiere, por supuesto, obedecerla. Y para obedecerla necesito tener la confianza plena de que cuando yo obedezco la palabra de Dios, el respaldo de Dios viene sobre mi vida. El respaldo de Dios viene sobre toda acción que yo haga. Porque acá el Salmo habla de alejarnos de todo aquello que nos produce mal, pero de aferrarnos, deleitarnos, compenetrarnos en las cosas que nos hacen bien. Y lo que nos hace bien está escrito en la palabra de Dios. Dice que si nosotros nos alejamos y nos deleitamos en las cosas de parte de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Junto a corrientes de aguas. Necesitamos justamente, para poder estar cimentados en las cosas de Dios, poder alejarnos de todas esas cosas, deleitarnos en su palabra,
y echar raíces junto a las corrientes de las aguas. Sí, la corriente de aguas es la palabra de Dios. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua de vida, dice el Señor. Y Dios quiere que seamos como esos árboles plantados junto a la corriente de las aguas, que su raíz está bien alimentada, que su raíz está bien plantada, bien profunda, y que cuando vengan tormentas nada nos va a mover de ese lugar. Qué hermoso poder también entender de que la única manera de fortalecerme, de permanecer en el camino del Señor es estar cimentado en la palabra de Dios, plantado junto a la corriente de las aguas, ¿sí? Acá dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y no va a ser cualquier fruto el que da la persona que está plantada junto a las corrientes de las aguas. No va a secarse, su hoja no va a caer. Reverdecer significa estar fuerte, vigoroso, firme en las cosas de Dios. Y Dios necesita ese tipo de personas que confíen en Él, que se aparten de las cosas que están mal, que se deleiten en las cosas que Dios ha escrito en su palabra, porque el Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida. Dios quiere responderte a tu petición, pero también te quiere usar para hacer grandes cosas en tu vida. Una transformación plena en el hogar, una transformación plena en tu entorno, en tu trabajo, ¿sí? En tu corazón, en tu interior. Eres importante para Dios. Eres una persona importante para Dios. Eres un hijo, una hija que Dios se deleita en que le busques. Dios se pone contento cuando clamas, cuando oras, cuando buscas conocerlo más a través de su palabra. Y en este tiempo necesitamos levantar altares de oración, altares de meditación en la palabra de Dios. Porque meditar, en el oriental muchas veces meditar significa vaciar la mente, pero en lo cristiano significa llenar la mente de las cosas de Dios. La meditación para los orientales es vaciar la mente, pero para los cristianos es llenar la mente de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y la única manera de dar fruto, de que estemos vigorosos, de que nuestra hoja no se caiga, que no nos sequemos, es estar plantados junto a las corrientes de las aguas, para dar fruto a su tiempo. Y el fruto que veremos no va a ser cualquier fruto, va a ser el mejor fruto, ¿sí? Porque la gente te va a conocer por lo que haces, la gente te va a conocer por lo que dices y por lo que cumples. Porque no es solamente hablar por hablar, sino hablar y hacer, ¿sí? Hablar y dar testimonio con hechos de que eres un hijo, una hija de Dios. Dios te va no solamente a respaldar en lo que hagas, sino acá la palabra dice, y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Para que haya una bendición en todo lo que uno hace, necesitamos estar cimentados junto a la corriente de las aguas, cimentados en la palabra de Dios, sabiendo que su presencia es la que nos prospera en todo lo que nosotros hacemos. Cuando hables no va a ser en vano, cuando prediques no va a ser en vano. El Señor va a traer bendición en lo que digas, en lo que hagas, en lo que profetices. Dios te va a respaldar. El Señor se va a manifestar de una forma poderosa también en tu conducta, en tu manera de conducirte. Si todo lo que haces va a prosperar. Mucha gente espera solamente prosperidad material, que también Dios te la va a entregar. Dios te va a prosperar en el área económica, ¿sí? Dios te va a prosperar en el área laboral, pero el Señor quiere también prosperar tu vida espiritual, que cuando ores Dios respalde esa oración y veas realmente que se manifieste el poder de Dios cuando oras por el enfermo, cuando oras por el endemoniado, cuando oras por la situación adversa, cuando oras por un problema. Dios te va a respaldar, porque todo lo que hagas va a prosperar. Y cada vez que escudriñes la palabra de Dios vas a tener mayor entendimiento de sus propósitos, porque Dios, al que le busca, realmente el Señor respalda, protege, bendice, y su bendición no es escasa, es abundante. Este es un tiempo donde nosotros necesitamos realmente el respaldo de Dios, y todo lo que hagamos necesitamos que Dios lo esté prosperando, ¿sí? Allí en el área espiritual Dios te va a prosperar, pero en gran manera. ¿Sabes? Dios va a activar los dones que Él te ha entregado. Dios va a activar el ministerio que Él te ha entregado. Simplemente confía, crea, aprovecha el tiempo. Levanta un altar de oración en tu hogar, en tu familia. Que realmente haya una búsqueda constante de Dios. Porque
realmente lo que hagas, Dios te lo va a prosperar. Que el Señor te bendiga y oramos para que el Señor obre en el corazón de cada uno de aquellos que en esta hora está oyendo esta palabra. Dios mío, Padre de misericordia, yo bendigo a cada persona, Padre, que hoy está escuchando, que está viendo, Dios mío, este video. Ruego que tu bendición los esté acompañando, los esté respaldando, que esté, Señor mío, obrando, sacando toda tristeza, toda angustia, todo dolor y respaldando, Dios mío, esa búsqueda que muchos están haciendo cuando están orando, cuando están haciendo vigilias, cuando están intercediendo por otros. Yo sé que tú vas a obrar favorablemente en todos aquellos que han confiado y creído en ti, Señor mío. Gracias porque tú traes sanidad, traes restauración, tú traes, Dios mío, prosperidad en todas las áreas, Dios mío, y tú vas a seguir sorprendiendo a aquellos que han confiado y creído en ti. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús. Declaro bendición, prosperidad, Dios mío, victoria en todo lo que emprendan en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.